Bienvenidos a los cursos grabados de Indo Academy. Mi nombre es Oriol Cussó y voy a explicaros cómo decidir la altura del pasillo ideal para cada usuario. Para ello, tras una breve introducción, repasaremos algunas definiciones, como son la altura del montaje, la altura mínima de montaje y la altura del pasillo. A partir de ahí hablaremos de cómo decidir esta altura de pasillo ideal para cada usuario, a partir de la experiencia anterior, si es que la ha tenido en uso de lente progresiva, o bien a partir de la adición que tengamos que colocarle a este cliente. De ahí obtendremos una información orientativa de la altura del pasillo que podremos variar en función del ángulo pantoscópico y la distancia de vértice. Ya sin más preámbulo, vamos a recordar que la tecnología Freeform nos ha aportado al sector óptico mejoras cualitativas en la talla de la lente progresiva, por la calidad del terminado de estas lentes, así como en la libertad del diseño, que nos ha permitido personalizar la lente progresiva en diferentes parámetros, entre otros en la altura del pasillo. Por otro lado, sabemos que las aberraciones en una lente progresiva aumentan exponencialmente al incrementar la adición, o también cuando el pasillo es más corto. Esto es lo que nos relaciona el teorema de Minwitz. Veamos, por ejemplo, esta lente con una adición de 2, donde veremos a la izquierda el mapa de potencias y a la derecha el mapa de estigmatismos que estamos más acostumbrados a ver. El mapa de potencia nos indica cómo va aumentando el valor de la esfera hasta conseguir, con saltos de media dioptría, la adición de 2. Y esta misma lente, en la que hemos dibujado una forma de aro para situarnos de qué espacio dentro de una lente en unas condiciones estándar estaría el progresivo, vemos la distribución de las aberraciones, donde cada isocurva, cada línea, me indica el crecimiento de media dioptría de astigmatismo o de aberración de esta lente progresiva. ¿Qué ocurre cuando este diseño, en lugar de una adición de 2, lo hacemos con una adición de 3? Vemos que evidentemente hay más curvas en el mapa de potencia hasta conseguir un mapa de adición de 2 o una adición de 2 y consecuentemente la distribución de aberraciones, donde vemos la diferencia que hay de llevar el mismo diseño con adición de 2 con un pasillo de 22 montado a 22 o llevar una adición de 3 en un pasillo de 22 montado a 22. Es decir, el mismo diseño con el mismo pasillo, pero aumentando la adición, y vemos la variable que tenemos. Esto es para recordar una de las partes de lo que nos dice el teorema de Minwitz. Pero vamos a entrar en definiciones. ¿Qué es la altura de montaje? Todos lo sabemos, que es la que va desde el centro de la pupila hasta el borde inferior del aro. ¿Qué es la altura mínima de montaje? La altura mínima de montaje es la característica de la lente que especifica la mínima altura a la cual puede ser montada, garantizando de esta forma la visión de cerca. Es un concepto que siempre ha existido y que iba acompañando a los diseños de progresivo hasta que aparece Freeform, y de un mismo diseño tenemos una altura variable, ¿de acuerdo?, que es esta altura mínima de montaje. Pero cuando nos preguntamos qué es la altura del pasillo, vemos que las normativas UNE en ISO no definen el concepto de altura de pasillo. Para ello, Indo, y para no confundir, la definimos como la altura mínima que se puede montar un progresivo, es decir, la altura mínima de montaje, lo que habíamos definido antes, es equivalente a la altura del pasillo para Indo. Por lo tanto, la altura del pasillo es el parámetro con el que Indo fabrica el diseño de esa altura mínima de montaje, el diseño para esta altura mínima de montaje. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay otros fabricantes que dan otras definiciones, pero que en algunos casos no son equivalentes a la nuestra. Y como no está normalizado, tenemos que cada fabricante explicar nuestra teoría. Los otros fabricantes, algunos emplearán que desde donde empieza la adición hasta donde tengo un 80%, otros desde donde empiezo hasta donde tengo el 100%, otros me dicen desde la cruz de centrado hasta que tengo el 80%,
decir, que son valores que luego se me hacen difícil determinar, y repito, para simplificar, que para Indo y para no confundir, la altura del pasillo es la igual o equivalente a la altura mínima de montaje. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Aquí tengo este mapa de potencias para una altura de montaje de 22, para una adición de 2 dioptrías. Ambos ojos tengo montado a 24 y en el ojo derecho he puesto un diseño con pasillo de 22 y en el ojo izquierdo le he colocado el mismo diseño con un pasillo de 19. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando este señor mira de cerca, alcanza antes la zona de cerca con el pasillo más corto y disfruta, digamos, de más espacio para la zona de cerca. En el ojo derecho tiene más que suficiente para ver de cerca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos un beneficio de escoger un pasillo más corto para una misma altura de montaje. Pero tiene su contra. Este señor que disfruta de más espacio de cerca porque el pasillo es más corto, por el hecho de tener un pasillo de 19 versus el pasillo de 22, el corredor, la zona intermedia, es más estrecha. Lo que sería el gradiente de aberración, es decir, la distancia que tengo entre las isocurvas de aberración, aquí vemos que están más juntas y aquí están más separadas. Por lo tanto, la aberración va creciendo más despacio porque el pasillo también es más largo, ¿vale? Por lo tanto, tardo más en encontrar la aberración en el pasillo largo que en el pasillo corto. Y es más, en la zona temporal observo que aquí me aparece más cantidad de zona de 2 dioptrías de aberración, aquí apenas tengo esta cota, y en el lado nasal, no digamos, donde la cota de 2 de aberración no está dentro de la montura y aquí sí hay una parte dentro de la montura. Por lo tanto, la parte negativa de colocar pasillo más corto es que el pasillo o el corredor será más estrecho en la intermedia, el gradiente será más rápido, por lo tanto, conceptualmente este diseño, que es el mismo pero con pasillo más corto, es más duro que este diseño que tiene un pasillo más largo. Por otro lado, el poder poner una altura variable, en este ejemplo, en este pobre hombre que le hemos puesto un aro más alto en el derecho y más estrecho en el izquierdo, en el ojo derecho me permite montar a 22, por lo tanto le pongo un pasillo lo más largo posible. En el caso de Indo el pasillo más largo es de 22, por lo tanto le pongo un pasillo de 22. Pero en el ojo izquierdo, que el pobre le hemos puesto una montura más estrecha, que monta a 19, el pasillo más largo que puedo colocar es de 19. Pero que en estas circunstancias le he puesto en ambas circunstancias el pasillo lo más largo posible, o sea, dentro de la montura escogida le pongo el diseño que va a tener menos cantidad de aberración. Por lo tanto, la altura de pasillo variable veo que es un beneficio independiente de la montura que escoja, le voy a dar la mejor de las condiciones. Bien, por lo tanto, el beneficio de altura de pasillo variable, como decía, nos permite escoger el pasillo lo más largo posible para cada altura de montaje, obteniendo mayor comodidad, incrementando los campos de visión y suavizando las aberraciones. Por otro lado, el beneficio que aporta el poder desvincular la altura del pasillo a la altura de montaje, vimos que nos permite escoger pasillos más cortos independiente de la altura de montaje, indicado, por ejemplo, para respetar experiencias anteriores. Visto hasta aquí, vamos a intentar explicar ahora sí cómo escoger o decidir la altura del pasillo ideal para cada usuario. Para ello, tendremos que saber, por un lado, si era usuario de progresivos, si le ha aumentado la adición respecto a su corrección anterior, qué altura de pasillo lleva en su corrección anterior, y la tercera pregunta se va a ser más fácil porque me voy a preguntar a qué altura le voy a poner el nuevo progresivo. Las dos primeras será más o menos fácil, si llevaba progresivos y lo conozco o no, tendré más o menos dificultad en saberlo. Por tanto, también tengo otra alternativa, que es a partir de la adición que tenga el nuevo progresivo, pero de momento vamos a centrarnos en la experiencia anterior. Sabemos, eso sí, la altura a la que voy a montar
Y otros dos valores que os vamos a pedir que os fijéis es en la distancia de vértice de la gafa anterior respecto a la actual y el ángulo pantoscópico actual versus la anterior, porque con estos criterios también podemos hacer algunos reajustes. Por lo tanto, con esta información ya puedo decidir la altura por el primer criterio. Si sabemos la adición y la altura del pasillo anterior que llevaba, aplicamos la siguiente regla. Cliente que utilizaba un pasillo corto y no aumenta la adición, le pondremos el mismo pasillo que llevaba. Repito, un cliente que utilizaba un pasillo corto y no aumenta la adición, le voy a colocar el mismo pasillo. Si utilizaba un pasillo corto pero ha aumentado la adición, en este caso podemos poner 1 milímetro más largo respecto al pasillo que él estaba utilizando. Esto hoy en día se da bastante porque nos vienen clientes de monturas estrechas y ahora escogen monturas tipo retro que son más altas, por lo tanto esta circunstancia es bastante habitual. Cuando vuelva la moda de la gafa pequeña, podemos encontrarnos como el tercer caso, que utilizaba un pasillo más largo que la altura de montaje actual, por lo tanto no tengo más remedio que ponerle la altura del pasillo igual a la altura del montaje actual, es decir, un pasillo lo más largo posible para parecerse lo máximo que pueda a su experiencia anterior. Este criterio es el que le llamamos el principio de la conservación, porque intentamos mantener las condiciones habituales de uso que tenía este cliente. Vamos a justificarlo. En el ojo de arriba vemos que le lleva una altura de pasillo de 16 montado a 18 milímetros. Por lo tanto, sobre el plano de la lente, este señor tiene que bajar la mirada una distancia B. Pero cuando yo le pongo una montura nueva, cuya altura de montaje y de pasillo que le pongo el máximo es de 21, tiene que bajar la distancia B más 5 milímetros que van de 16 a 21, por lo tanto tiene que mirar 5 milímetros más abajo. ¿Qué quiere decir? Que este sujeto que hacía una rotación de su ojo para pasar de lejos a cerca, si hace la misma rotación en la nueva adaptación de la montura más alta, no alcanza a mirar por la zona de cerca. Consecuentemente, en estos casos son en los que le obligamos al cliente a girar más y en muchos casos no está cómodo. Consecuentemente, sabiendo que ha incrementado esta altura, pero él iba cómodo con la anterior, decido poner un pasillo más corto, de 18, montado evidentemente a la altura que tenga que montar. Con lo cual estoy respetando más el criterio que él tenía anteriormente. Me estoy acercando a su criterio anteriormente, estoy aplicando un poco el criterio de conservación. Bien, aquí tenemos unos ejemplos y vamos a ver. El caso A. ¿Es un cliente que ha aumentado la adición? No. La altura de montaje llevaba a 16. Consecuentemente, aunque no conozca la altura del pasillo, por definición, la altura del pasillo es igual a la altura de montaje, quiere decir que el pasillo, en este caso, será igual o inferior a 16. Ya tengo una orientación. En la montura actual monta a 24. ¿Qué altura de pasillo le voy a colocar? Aplicando el principio de conservación, no aumenta adición y llevaba un pasillo, creo, de 16, le pondremos un pasillo de 16. Por lo tanto, le voy a mantener las condiciones, es el beneficio. En el caso B es el mismo caso, pero aumenta media dioptría la adición. Por lo tanto, de este pasillo, que supongo llevaba 16, como monta 24, me permito subirle 1 milímetro o 2, dependiendo de otras circunstancias que veremos a posteriori. Por lo tanto, le puedo incrementar el pasillo. En el caso C es el caso donde aumenta adición, tenía un montaje de 22 con un pasillo de 22 largo y ahora la montura es más estrecha, por lo tanto el pasillo máximo es de 18. Por lo tanto es el caso que estoy obligado sí o sí a colocarle un pasillo de 18, lo más largo posible. Y por último, el último caso en el que no aumenta adición, llevaba una altura de montaje 22 con un pasillo corto de 16, por lo tanto ahora coge una montura más alta todavía que la anterior, pero como no aumenta adición, le mantengo la condición de un pasillo de 16. ¿De acuerdo? Bien,
Hay otros criterios porque no todo el mundo ha llevado progresivos, porque no siempre sabremos la altura del pasillo, o a lo mejor ni la de montaje porque no nos trae la montura anterior, la ha perdido, se le ha roto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo un criterio que aplicar más genérico, y es el siguiente. En función de la edición, si sabemos la altura del progresivo, mejor dicho, si desconocemos la altura del progresivo que llevaba, o no ha llevado nunca, escogeremos el pasillo en función de la adición. Si esta es igual o inferior a 2 dioptrías, escogeré como punto de partida un pasillo de 16. Y cuando la adición es superior a 2 dioptrías, escogeré como punto de partida un pasillo de 18. Luego veremos por qué digo como punto de partida, pero vamos a quedarnos y luego lo repasaremos el criterio en función de la adición igual o inferior a 2, pasillo 16, o adición superior a 2, pasillo de 18. Aquellos clientes que tienen el Visual Map saben que al finalizar la prueba le da una información de la altura de pasillo recomendada para este cliente. Bien, vamos a ver los criterios de modificación y que voy a tener que tener en cuenta. Si tengo menos distancia de vértice, pondré un pasillo más corto. Respecto a los criterios anteriores, disminuiré, por ejemplo, 1 milímetro si la distancia de vértice es inferior al de la montura anterior, o si veo que la distancia de vértice es inferior a 12 milímetros. Por ejemplo, le disminuiré 1 milímetro. De la misma forma, si tengo una montura con un ángulo pantoscópico inferior a 6 grados, también le pondré un pasillo más corto. Le disminuiré 1 milímetro respecto a lo que había decidido anteriormente. Luego vemos un cuadro resumen. Y añado 2 conceptos más, no simplemente para tenerlos o para mencionarlos, simplemente, donde en función de la actividad del cliente y sus necesidades visuales, en diferentes distancias puedo sugerir varios pasillos. Es decir, aquella persona que me dice que yo esporádicamente miro de cerca, hombre, pues a lo mejor le pongo un pasillo más largo, pero no es un criterio a tener en cuenta. Es decir, que va a ser la guindilla para entendernos en la decisión de alargar 1 milímetro o no este progresivo. Igual que el hecho de montar más alto o más bajo, solamente en casos, por ejemplo, de un conductor de autobús que está muy cerca del parabrisas y que está mirando muy cerca el asfalto en una posición muy vertical. Pero bueno, son excepciones a variar pasillos o alturas de montaje. Y por último, porque ha corrido mucho este criterio de que los miopes se adaptan mejor a pasillo corto y los hipermétropes mejor a pasillo largo. Cuidado, sí, pero no todos los miopes se adaptan mejor a pasillo corto, ni todos los hipermétropes a pasillo largo. Por lo tanto, lo tengo ahí, pero no es un criterio de elección de pasillo corto o largo, simplemente, bueno, si además es miope o si además hipermétrope, me garantiza que con un pasillo más corto ya voy más tranquilo. Por lo tanto, para mí es un criterio el último a tener en cuenta. Perdonad que insista, recordar que la altura del pasillo debe ser igual o inferior a la de montaje, por definición. Bien, vamos a ver en función de la distancia de vértice. Voy a intentar justificar por qué a menor distancia de vértice aconsejamos un pasillo más corto. En el caso de arriba, altura de montaje 18, distancia de vértice 13, ¿vale? Y en el caso de abajo, altura pasillo 18, el mismo, pero la distancia de vértice es más corta. ¿Qué ocurre? Que haciendo el mismo giro, aquí estoy viendo perfectamente por la zona de cerca, pero aquí al tener menos distancia de vértice, estoy mirando algo por encima de la distancia de cerca o de la potencia de cerca. Consecuentemente, si pongo un pasillo más corto, voy a obtener que con un pasillo de 16 ya estoy mirando por la zona de cerca. Por lo tanto, estoy justificando que a menor distancia de vértice voy a aconsejar un pasillo más corto de lo que él llevaba. ¿Vale? De la misma forma, en función del ángulo pantoscópico, recordemos que el ángulo pantoscópico es el que forma el plano de la lente con la perpendicular al suelo. En este caso, tengo un buen ángulo pantoscópico de 13 en la parte de arriba y abajo ya tengo un ángulo pantoscópico de 3 grados. Ahí lo he cambiado, he pasado de estos 10 a 3 para que se vea más. Donde vemos que el eje visual
cuando mira de cerca no es perpendicular al plano de la lente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí me está dando una visión, lo que estamos generando un astigmatismo y una esfera oblicua, por lo tanto empeora la calidad de visión por el hecho de que el eje visual no es perpendicular al plano de la lente. Si colocamos un pasillo más corto, vemos que este eje visual ya es más perpendicular al plano de la lente, con lo cual la calidad de visión mejora. Consecuentemente, cuando tengo un ángulo pantoscópico inferior a 10 grados, a 9-10 grados, estoy recomendando poner un pasillo más corto, en lugar de 18, 16 o 17 milímetros. Veamos pues un resumen. Hemos dicho que para escoger el pasillo en función de la experiencia anterior, si sabemos el pasillo anterior pondremos más o menos el mismo pasillo. En función de la adición, si la adición es igual o inferior a 2, partiremos de un criterio de pasillo 16. Si la adición es superior a 2, pondremos un pasillo de 18. En los dos criterios, experiencia anterior y adición, vamos a hacer unas variaciones en las que si hay poco ángulo pantoscópico, inferior a 6 grados, disminuiremos este pasillo de 16 a 15, o si tiene poca distancia de vértice, también disminuiré cuando ésta esté por debajo de 12 milímetros, disminuiré 1 milímetro, en lugar de 16 pondré 15. Cuando se dan ambas condiciones de poco ángulo pantoscópico y poca distancia de vértice, voy a disminuir pues 2 milímetros, uno por cada concepto. Cuando la adición es superior a 2, partíamos de 18, por estos criterios bajo 1 milímetro, o si se dan los dos, bajo 2 milímetros. Por lo tanto, para adición de superior a 2, partiré de 18 y puedo bajar a 17 o 16 en función de que tenga las dos condiciones. Y este mismo criterio lo puedo aplicar en función de que le he puesto el mismo pasillo anterior, que también lo podré modificar en función de si aumenta adición, aumentaré 1 milímetro, pero si tengo poco ángulo pantoscópico o poca distancia de vértice, reduciré 1, o si tengo ambos condiciones, reduciré 2 milímetros. Bien, hasta aquí el curso, donde hemos hecho una introducción de la tecnología Freeform, hemos repasado las definiciones y hemos visto cómo decidir la altura del pasillo para cada usuario, partiendo de la experiencia anterior o en función de la adición del cliente, la que vamos a poner, y sobre estos criterios aplicamos las variaciones en función de que tenga poco ángulo pantoscópico o que tenga poca distancia de vértice. Gracias por su atención, esperamos haber sido de utilidad y tenemos a su servicio las consultas técnicas a través de Indotel, el teléfono 902-102-645 o el 93748-6817 o por correo electrónico a través de academy@indo.es. Muchas gracias por su atención y hasta otro curso.